mencionar que va entre paréntesis, va el apellido del autor, luego por comas va el año y por último la página de la fuente citada. A continuación les presentaré una exposición acerca de las normas APA. Permítanme, ahorita se las comparto en pantalla. ¿Pueden indicarme si ya la logran ver? Sí, ya se logra ver tu pantalla. Muy bien, compañeros. Bueno, como bien les decía, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association, que es la Asociación Psicológica Americana. ¿Cuál es su fin? Su fin es unificar la forma de presentación. Su fin es la forma de unificar la presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. ¿En qué utilizamos en qué las utilizamos? Pues podemos utilizarlas en monografías, tesis, proyectos, libros, trabajos escolares o ensayos. ¿Y para qué las usamos? Pues estas son un formato estandarizado y las utilizamos como referencia para la elaboración y también presentación formal de trabajos escritos. Pues estas normas APA en sí tienen unas características. Eh, de acuerdo a la Asociación Psicológica Americana, eh, una de sus características es, es que el estilo APA requiere doble espacio en todo sentido, acerca de los títulos, textos y referencias, que en sí estas se van utilizando en una redacción clara y continua. Pues estas también tienen 3 niveles de títulos. Uno principal, que se basa en un escrito en negrita y centrado. Uno secundario, que se basa en un escrito en cursiva y al margen izquierdo. Y como tercero y último, tenemos el escrito en cursiva, pero con el texto continuado en la línea misma, eh, de acuerdo a sus párrafos. Los títulos no necesitan tener sangría. El estilo de esta cita APA requiere, requiere paréntesis dentro del texto, más que notas a pie de páginas. En la redacción,
Lo que se requiere es evitar usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos. Así también deberán evitarse las asunciones derivadas de los estereotipos de género sobre la gente, sus habilidades y actitudes y relaciones. En sí, en estos textos deben ser redactados en tercera persona y qué mejor aún si es en forma infinitiva. De acuerdo al tamaño de la hoja, esta la hoja debe de ser carta y tiene que tener una medida de 2.54 centímetros, o sea, una pulgada. Si observamos acá, tenemos el ejemplo de la hoja. Esta hoja es en tamaño carta y en cada uno de sus 4 lados debe de tener 2.54 centímetros o una pulgada de margen. Y el papel, como bien les decía, debe ser tamaño carta con una medida de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. De acuerdo a las fuentes de tamaño, encontramos en esta imagen que son 6. Tenemos la llamada Times New Roman, que es de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos. De acuerdo a la alineación de la sangría, esta debe justificarse al lado izquierdo y su sangría debe de empezar en la parte izquierda del párrafo, que debe de ser de 1.27 centímetros. De acuerdo a la sangría francesa, es la misma medida que la sangría normal. Y esto se utiliza en las referencias. ¿Cuál es la importancia de las normas APAS? ¿Por qué es importante utilizarlas? Pues en primer lugar permite que entendamos un lenguaje común y exista una única forma de escribir. Como segundo lugar, protege el trabajo de los autores y la propiedad individual. En este caso es para que no se cometa y no exista el plagio. Y como tercer punto, tenemos una información de los formatos. A continuación, dejaré a mi compañero Jorge para que les presente unos videos. Buenas noches, compañeros. Ya mi compañera Belinda les explicaba la parte teórica de cómo, de algunos parámetros generales, lo que nos piden la normativa APA, séptima edición. Ahorita en estos momentos vamos a ver un video en el cual nos remarca lo que Belinda nos ha venido diciendo en estos minutos,
pero también nos muestra cómo se va haciendo desde Word, para que nosotros también pues vayamos captando no solo la parte teórica, sino también vayamos viendo la parte práctica. Cualquier duda, pues levanten la mano o pueden hablar así inmediatamente. Comenzamos con este documento de Word al que vamos a ir modificando para aplicar las normas APA de la 7ª edición. En primer lugar vamos a modificar el tamaño del papel y los márgenes. Para ello vamos a la pestaña Disposición, clicamos en esta flecha de la esquina inferior derecha, se abre la ventana de Configurar página y vemos que tiene 3 pestañas. En la pestaña del medio, en papel, podemos cambiar el tamaño de papel. En este caso tenemos A4, debemos modificarlo y aplicar un tamaño carta. A continuación vamos a la pestaña de márgenes. Las normas APA dicen que se debe aplicar 1 pulgada para todos los márgenes del papel, es decir, 2,54 centímetros. Así que vamos a modificarlo según la norma. Escribimos 2,54 para todos los márgenes, nos aseguramos que la orientación es vertical y aplicamos estos cambios a todo el documento. Una vez que tenemos esto, podemos hacer clic en aceptar y los cambios se han aplicado ya a nuestro documento. Continuamos con las fuentes. En las normas APA 7ª edición se permiten varias fuentes. Todas ellas han sido seleccionadas por ser legibles, estar ampliamente disponibles y porque incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y caracteres del alfabeto griego. Dentro de las fuentes permitidas según las normas APA tenemos 2 grupos. En un grupo tendríamos la sans serif, entre las que encontramos Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos y Lucida Sans de 10 puntos. Y por otro lado tenemos las fuentes serif, entre las que encontramos Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Estos 6 tipos de fuentes suelen estar disponibles en todos los procesadores de texto, incluido Word. Para cambiar el tipo de fuente, nos vamos a la pestaña de inicio, comprobamos que todo el texto que tenemos escrito está dentro del estilo normal, clicamos con el botón derecho del ratón sobre el estilo y hacemos clic en modificar. En este caso tenemos texto ya escrito, pero esto lo podríais hacer al iniciar vuestro documento para aplicarlo desde un principio. En este caso vamos a utilizar la fuente Arial a un tamaño de 11 puntos. En esta zona podéis ver la previsualización de los cambios que estamos realizando. La alineación es a la izquierda, así que la seleccionamos. En esta misma ventana también vamos a modificar la alineación, sangría e interlineado. Para ello desplegamos aquí donde dice formato, seleccionamos párrafo y en esta otra ventana vemos que la alineación es correcta a la izquierda. En cuanto a la sangría, las normas APA dicen que la primera línea de cada párrafo tendrá una sangría de 0,5 pulgadas en el margen izquierdo, es decir, 1,27 centímetros. Donde dice especial desplegamos y seleccionamos primera línea. Vemos que por defecto vienen 1,25 centímetros. Para ser rigurosos colocamos 1,27 centímetros. Sobre el interlineado, las normas APA dicen que se debe aplicar un interlineado doble, por lo que en esta zona desplegamos y elegimos doble. Aquí vemos cómo quedaría el texto, vemos la previsualización, aceptamos los cambios de párrafo, hacemos clic en aceptar y vemos cómo los cambios se han aplicado ya a nuestro documento. Podéis elegir cualquiera de las 6 fuentes que os he comentado, pero la fuente que elijáis debéis utilizarla en todo el documento con alineación izquierda. Y ya por último vamos a ver el encabezado y el número de página. Como sabéis, el encabezado aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Si hacemos doble clic aquí en la parte superior, lo vemos en esta zona. En el caso del encabezado tendremos 2 modelos, uno para los trabajos de estudiantes y otro para los documentos profesionales.
Para los trabajos de estudiantes, el encabezado contendrá únicamente el número de página ubicado en la esquina superior derecha, a menos que vuestro profesor os pida explícitamente que incluyáis el encabezado. El número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada del documento lleva el número 1. Para insertar el número de página nos vamos a la pestaña Insertar y aquí donde dice número de página desplegamos, elegimos 1 al principio de la página y el número sin formato número 3 sería el que cumpliría las condiciones que nos piden las normas APA. Hacemos doble clic en el documento para salir del encabezado. Si vuestro trabajo es de estudiante, este sería vuestro encabezado, no tendríais que incluir nada más. En cambio, si estáis realizando un documento profesional, en la parte superior debéis incluir tanto el número de página como el encabezado. El encabezado es una versión abreviada del título del trabajo o bien el título completo si este es corto. Hacemos doble clic sobre el encabezado para escribir en él y vamos a escribir nuestro encabezado. Sobre el encabezado, las normas APA dicen que debe estar escrito en mayúsculas, tal y como yo lo he escrito. No debe tener más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. Para comprobarlo, seleccionamos nuestro encabezado, nos vamos a la pestaña Revisar, clicamos sobre Contar palabras y vemos que en este caso tenemos 48 caracteres con espacio, es decir, no llegamos a los 50 caracteres máximos que establecen las normas APA. Las normas APA también dicen que se deben evitar las abreviaturas en los encabezados, debe aparecer igual en todo el documento y no se debe utilizar la etiqueta encabezado antes del propio nombre del encabezado. Y la alineación debe ser siempre izquierda. Hacemos doble clic en el documento para volver a él y este sería nuestro documento aplicando las normas APA séptima edición. Como os he comentado al principio, crearé una lista de reproducción con todos los tutoriales acerca de las normas APA séptima edición para que podáis consultarlos fácilmente. Os dejo Bueno, compañeros, como vimos, aquí nos explicaba cómo ya se hace en la práctica. No sé hasta el momento, sin tocar con el tema de referencias, ¿alguien tendría alguna duda en cuestión de márgenes, tipo de letra y todo lo que hemos visto en este video? Está claro, compañero, gracias. Bueno, entonces, en vista de que quedó claro este punto, vamos a pasar al punto de lo que es y lo que más o menos a veces tiene mayor dificultad con lo que son las citaciones y referencias bibliográficas. También se les va, Belinda les venía hablando de cómo era el tema de las citaciones, pero ahora también, así como lo vimos en el video pasado, vamos a ver cómo se hace en la práctica y sobre todo los tipos de formas de que se puede hacer una cita y las referencias bibliográficas. ¿Necesitas incluir citas en tu documento siguiendo las normas APA séptima edición, pero la información que has encontrado te parece demasiado complicada? Soy Almudena y en este tutorial te voy a mostrar paso a paso qué tipos de citas puedes utilizar, así como los formatos que están aceptados según las normas APA séptima edición. Cuando realizamos trabajos académicos, bien sea una tesis, monografía o una investigación, solemos consultar otras obras o fuentes
para recopilar información. Entonces, según las normas APA, ¿qué es una cita? Cuando utilices ideas sacadas de otros autores, debes dar crédito de estas ideas, es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias, según las normas APA séptima edición, es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas, según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos: las citas textuales y las citas parafraseadas. Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes, puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo. Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento: las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liaros, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales: las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas. Comenzamos con una cita textual breve de menos de 40 palabras, que sería el caso de esta cita que tenemos aquí. He cambiado su color a azul para que la puedas visualizar fácilmente, pero esto no quiere decir que tú en tu documento tengas que aplicar otro color. Todo el documento tiene que ir en negro. Es más, este documento ya tiene aplicados los márgenes, espaciados, interlineados y demás según las normas APA séptima edición. Si aún no tienes todo esto establecido en tu documento, te recomiendo que en primer lugar te veas el primer tutorial de mi lista de reproducción sobre normas APA, que te dejaré aquí en la parte superior derecha. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, se debe integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. No incluyas puntos suspensivos al principio ni al final, a no ser que la cita original los incluya. En este caso, aquí hemos comenzado las comillas, que es donde empieza la cita corta, y aquí finaliza con las comillas la cita. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el ratón y aquí en la parte inferior derecha vemos que tiene 29 palabras. Si no se muestran las palabras, puedes clicar con el botón derecho y activar la opción de contar palabras, o bien dentro de la pestaña revisar. Aquí tienes la opción de contar palabras y nos dice que tiene 29 palabras, con lo cual es una cita corta. Este es el formato que tiene que tener el texto, es decir, entrecomillado e integrado en el texto para una cita corta, y vamos a ver cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis. Vamos a comenzar incluyendo una cita entre paréntesis. En este caso, al final de la cita y entre paréntesis tendremos que especificar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Para insertar nuestra cita colocamos el cursor justo después de las comillas, vamos a la pestaña referencias
Y en citas y bibliografía verificamos que aquí tenemos el estilo APA. Si no es así, pues desplegáis y lo seleccionáis y hacéis clic en insertar cita. Hacemos clic en agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Aquí en la parte superior podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica. En este caso sería un libro, pero como veis tenéis muchas más opciones. También tenéis sitio web, que ahora es muy común utilizarlo. Vamos a seleccionar libro. A continuación debemos incluir el autor, así que hacemos clic en editar, incluimos el apellido, a continuación el nombre. Tanto el nombre como los apellidos los debéis reflejar tal y como aparecen en la obra original, es decir, si el autor en su propia obra se identifica como José J. pues escribiréis este nombre, tal y como aparece en la obra. Hacemos clic en agregar y si tuviera más autores esta obra, pues lo seguiríamos incluyendo aquí y agregando. Hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra y el año. Como veis tenemos muchos más datos para rellenar, incluso si habilitáis esta opción pues vemos muchos más campos, pero ya os adelanto que para la cita necesitamos el autor, el año y la página, y para el listado de referencias necesitaremos el autor, la fecha, el título y la fuente. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ha insertado la cita correctamente, se abre paréntesis, aparece el apellido del autor, coma, seguido del año de publicación. Para insertar el número de página desplegamos en esta flecha y hacemos clic en editar cita y aquí incluimos la página. Hacemos clic en aceptar. Esta sería la forma de incluir en nuestro documento una cita textual corta con formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita textual corta con el formato de cita narrativa, veríamos cómo hacerlo. En este caso tendríamos que colocar el autor y el año al comienzo de la cita. Antes de las comillas escribiríamos el texto, por ejemplo, según Gregorio, y entre paréntesis el año, que es 2007. Como ya hemos incluido la cita en el listado de referencias, pues lo podemos escribir porque esa referencia ya está incluida. Justo después tendríamos nuestra cita corta entre comillas y al final colocaríamos únicamente la página entre paréntesis. Entonces, para incluir aquí solo la página, convertimos esta cita en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que no necesitamos, que son el autor y el año, ya que los hemos incluido al principio. Y de esta forma estaríamos incluyendo una cita textual corta con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Primero aparece el autor y el año entre paréntesis, a continuación la cita entrecomillada y por último la página. Y justo después de la página incluiríamos un punto. Pasamos a las citas textuales de 40 palabras o más. En este caso, este texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Si seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Si tuviera 40 palabras, deberíamos tratarlo también como una cita larga, es decir, si tiene 40 o más palabras, es una cita larga. En este caso, este tipo de cita debe comenzar en una nueva línea y con una sangría de párrafo de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Por lo que seleccionamos todo el texto de la cita larga, clicamos con el botón derecho, vamos a las opciones de párrafo y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27. Aquí tenemos la sangría especial para la primera línea, que en este caso la debemos eliminar porque ya le vamos a aplicar la sangría izquierda a todo el párrafo. Hacemos clic en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita con una sangría de 1,27. Vamos a aplicar en primer lugar, como en el caso anterior, el formato de cita entre paréntesis, así que nos vamos a referencias, insertar, agregamos una nueva fuente, es un libro de nuevo, vamos a editar el autor, lo agregamos, aceptamos, incluimos el título y el año. En este caso vamos a incluir también la ciudad y la editorial. Aceptamos. Como sabéis, debemos incluir la página. Desplegamos aquí, editamos la cita, incluimos la página.
vamos a cambiar el color para que veáis cómo debería aparecer en nuestro texto. Como veis, esto sería nuestra cita y como hemos utilizado en principio un formato entre paréntesis, debe aparecer al final el apellido del autor, el año y la página. Vamos a cambiar el formato de citar a narrativa. En este caso se debe hacer referencia al autor y el año antes del texto de la cita, por lo que aquí borraríamos este texto. Vamos a insertar directamente la cita. Vamos a transformarlo en un texto estático. Borramos este paréntesis y lo incluimos solo para el año. Entonces quedaría de esta forma el autor, el año, y en esta parte lo convertimos también en un texto estático y únicamente incluimos la página. Y de esta forma estamos incluyendo una cita textual larga con un formato de cita narrativa. En este caso la cita larga está en un mismo párrafo, pero si tuviéramos párrafos adicionales, por ejemplo, esto fuera un punto y aparte, debemos aplicar a la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Entonces aquí iríamos a las opciones de párrafo y en esta línea sí aplicaríamos una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros y debería mostrarse de esta forma. Todo este texto sería nuestra cita. Continuamos con las citas parafraseadas. En este caso, una paráfrasis reafirma la idea de otro con sus propias palabras. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original utilizando el formato de cita narrativa o cita entre paréntesis. Es decir, para las paráfrasis también podemos utilizar los dos formatos que hemos visto anteriormente. Pero en las paráfrasis no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero lo puedes incluir además del autor y el año si consideras que puede aportar información al lector. La paráfrasis va incluido en el texto del documento. Os repito que he utilizado el color azul para que lo veáis fácilmente, no porque tengáis que utilizar un color diferente para las citas parafraseadas. En este caso se trata de una cita parafraseada corta. Como veis, tiene 39 palabras. Y en primer lugar vamos a utilizar un formato de cita entre paréntesis, por lo que vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. En este caso es un libro, editamos el autor. En este caso hemos escrito el apellido del autor tal y como lo representa en su obra. Hacemos clic en agregar, aceptamos, introducimos el título de la obra e incluimos el año. Aceptamos, voy a seleccionar el texto y aplicarle el color negro y de esta forma quedaría una cita parafraseada en nuestro documento. Únicamente es obligatorio que aparezca el apellido del autor y el año, y justo después de nuestra cita incluiríamos el punto. Y si quisiéramos representar esta misma cita parafraseada en forma narrativa, lo haríamos de la siguiente forma. Al comienzo de la cita escribiríamos el autor y el año, con el año entre paréntesis, y lo introduciríamos en el texto. La página es opcional, por lo que aquí podríamos editar la cita, incluir la página, y a continuación lo vamos a convertir en un texto estático y borraríamos toda esta parte. Esta parte de la página es opcional, por lo que podéis representarlo así o directamente eliminar la página. Y de esta forma una cita parafraseada corta estaría incorporada en el texto correctamente según el formato narrativo. Pasamos a las citas largas parafraseadas. En este caso tiene que tener 40 palabras o más, al igual que en las citas textuales. Esta tiene 130, así que vamos a incluir al final la cita. Vamos a referencias, insertar cita. Y en este caso son varios autores. Comenzamos a introducir el primer autor. Hacemos clic en agregar, agregamos el siguiente autor. Este libro tiene 4 autores, pero voy a mostraros primero cómo sería con 2 autores y después veremos cómo se mostraría con 3 o más autores. Entonces, primero vamos a incorporar solo estos dos, aceptamos, vamos a incorporar el título y el año, aceptamos, y de esta forma se mostrarían 2 autores, Vélez y Cox.
En este caso nos lo muestra con el símbolo ampersand. Vamos a modificar esta cita para incluir los otros dos autores para que veáis cómo se mostraría cuando son 3 o más autores. Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly. Desde aquí hacemos clic en editar fuente y vamos a editar los autores. Aceptamos, aceptamos. Nos pregunta si queremos actualizar las dos listas, le decimos que sí. En este caso nos está mostrando todos los nombres con el símbolo ampersand al final, pero según las normas APA séptima edición, cuando son 3 o más autores, se debe mostrar de la siguiente forma. Vamos a convertir esta cita en texto estático. Se mostraría el primer autor, seguido del texto et al y un punto. Quitaríamos la coma y de esta forma se debería mostrar la cita junto al texto cuando son 3 o más autores. Esto es aplicable tanto para las citas textuales como para las citas parafraseadas. Y es un cambio que se ha introducido con respecto a las citas y referencias según normas APA sexta edición. Si queremos convertir esta cita parafraseada al formato narrativo, vamos a eliminar la cita de esta parte, nos vamos al comienzo. Escribimos el año entre paréntesis, lo incorporamos en el texto y de esta forma estaríamos incluyendo correctamente una cita parafraseada larga con un formato narrativo en nuestro documento. Y por último vamos a ver cómo incluir la lista de referencias en nuestro documento. Como os he dicho al principio, cada cita que incorporamos en nuestro documento debe corresponder con una referencia en el listado de referencias que se incluyen al final del documento. Entonces, nos vamos a la hoja donde debemos insertar las referencias y dentro de la pestaña de referencias desplegamos aquí donde dice bibliografía y seleccionamos la opción de referencias. Y en la referencia debe aparecer información del autor, de la fecha de publicación, información del título e información de la fuente. Realmente no era tan complicado, ¿verdad? Si ya te has aclarado con las citas y referencias según normas APA, déjame en los comentarios un emoji de... Bueno, compañeros, como vimos, pues ahí nos enseñaron a grandes rasgos lo que muchas veces pues no logramos comprender en un curso. Entonces, no sé si todavía alguien después de ver estos videos tiene alguna inquietud, una duda, algún comentario para nosotros poder resolvérsela en estos momentos. Bueno, en vista de que no tienen ninguna duda, ningún comentario, pues nosotros les agradecemos su tiempo. Igual estos videos se los vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. Además les enviaremos 2 documentos para que ustedes tengan ahí un apoyo. Y como les digo, estas normas APA no solo nos van a servir en este curso, sino nos van a servir en los demás cursos dentro de la universidad, en este semestre y en los semestres que se nos vienen más adelante. Así que muchas gracias por su tiempo y los dejamos con usted, licenciado, para ver si va a tocar el tema coyuntural en estos momentos.
Buenos compañeros, en vista de que el licenciado ahorita está en una pequeña actividad, pues vamos a finalizar la clase. Les agradecemos su tiempo y pues como se los dije, cualquier duda o pregunta, pues también se pueden comunicar directamente con nosotros. El licenciado lo que quería que se recalcara hoy era el tema de las referencias, ya que eso es lo que causa problemática a la hora de realizar los documentos, porque si no citamos de una buena manera, pues a la hora de que ellos ingresen nuestro trabajo en algunas aplicaciones para detectar plagio, ahí es donde se nos va a caer el error a nosotros. Entonces, si tuvieran alguna duda, pues ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp o hacer sus preguntas e inquietudes en la siguiente clase. Así que feliz noche, compañeros, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, compañeros, por la información y por la exposición. Excelente. Gracias, compañeras. Feliz noche, Feliz noche. Adiós, buenas noches. Feliz